Bueno, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí le estaba haciendo un poquito de tiempo a las demás personas que hacen falta, pero ya no se conectó nadie más, entonces vamos a empezar por respeto a todos los que ya vinieron temprano, ¿no? Solo quiero ver una cosa, perdón. Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla porque necesito que veamos unos temas específicos, ¿sí? Necesito hacer algunos anuncios con ustedes. Bueno, importante para todos, este es el cronograma que tenemos de curso.
Solo necesito que estemos de acuerdo con algo. Quiero comentarles, déjenme ver si puedo meter algo por aquí. No vamos a hacer solo así. Solo quería comentarles de que ya estamos acercándonos a ciertos puntos de la clase, ¿sí? Por lo tanto, pues es importante que empiecen a tomar en cuenta la información que han estado viendo, revisar sus presentaciones previas para empezar a chequear si lo que están entregando va de la mano con lo que yo les he dicho. Ahorita estamos en 26, si no estoy mal, 26 de agosto. Vamos a tener esta clase de cómo citar, vamos a ver qué es un plagio, qué es un autoplagio. Y si se dan cuenta, después de esta clase el viernes todavía tenemos una reunión voluntaria, que ya los cupos ya están dados. Y va a ser la última reunión voluntaria que vamos a tener en esta etapa del curso. Después, si se dan cuenta, después de esta reunión, el siguiente viernes ya vamos a empezar a las reuniones obligatorias por lista. Esta reunión yo voy a empezar obviamente con la lista, voy a ver si agarro tal vez uno de arriba y uno de abajo, uno de arriba y uno de abajo, para que no por ser el último de la lista les toque de último. Voy a ver cómo lo voy a hacer. Y yo voy a ir compartiendo los listados para que ustedes se vayan dando cuenta qué fecha les toca y todo, ¿sí? Por favor, estar muy pendiente de esta lista porque esta reunión vale puntos para mí, ¿sí? O sea, si ese día te tocaba y no llegaste, buena onda, pero no te puedo dar tus puntos. Adicionalmente, si te tocaba ese día y no llegaste y después querés contactarme para preguntarme cosas por mensaje de Canvas o algo adicional, pues ya tenías un tiempo específico para hacerlo y tenemos que respetarlo, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar compartiendo los listados, por el momento todavía no están hechos. Y voy a ver entonces en estos días, lo que les voy a poner en Canvas va a ser el mensaje oficial, ¿sí? Va a estar en anuncios o probablemente lo voy a colocar como una tarea, ya que vale puntos, y de una vez en esa tarea va a ir el listado con las fechas. También en la próxima clase vamos a tener dudas de látex. Entonces, por ejemplo, vamos a poder ver un poquito de cómo citar en látex, pero esa cita la vamos a tratar de trabajar mejor en el archivo de látex para el trabajo de tesis, ¿sí? Para que estén empezando a familiarizar con las citas, pero ya en su trabajo de tesis. Como les digo, en este documento de protocolo hay un poquito menos de como normas que nos están rigiendo, pero con las citas que estamos trabajando aquí con látex, pues pasa el documento, ¿sí? En el caso de la tesis o el trabajo o el proyecto final, en ese caso ahí sí va a haber una revisión por parte de las personas encargadas y se van a ir viendo si está bien citado en APA o no. Si se dan cuenta, tenemos un hito que sería este, cuadro de objetivos preliminares e introducciones, entrega para revisión y dudas de protocolo. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es que yo hoy les voy a dejar una tarea, ¿sí? Que consiste en estos puntos. Todavía la tengo que terminar de redactar bien, pero va a ser para el lunes 7, ¿sí? Nada de que, mira, yo pensé que era para otro día. Nada, estén atentos a la fecha de Canvas, esa es la fecha oficial. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que actualizar su introducción, sus objetivos, su marco teórico, bibliografía e índice preliminar. ¿Por qué me refiero a actualizar? Porque ustedes ya hicieron un primer acercamiento a estos temas, ¿sí? Entonces, con los comentarios que yo les di la primera vez que me entregaron eso, necesito que por favor lo trabajen. Yo sé que de índice preliminar no les he podido dar comentarios. Yo voy a tratar esta semana de ponerme al día con eso con ustedes para que ustedes estén un poquito más tranquilos, ¿sí? Y si se dan cuenta, estamos a 1, 2, prácticamente 3 clases de entregar esta tarea, ¿sí? Entonces sí les estoy dando un montón de tiempo para que lo revisen bien, lo chequen. Yo les puedo dar sus comentarios con las últimas tareas que me han mandado y que al final todos tengan su documento lo mejor posible, ¿sí? Para esa fecha. Esto no... Rodrigo, solo una pregunta.
Esa entrega del lunes, ¿será que podría ser a medianoche? Va a ser a medianoche. Ok, gracias. Va. El adicional a actualizar, porque aquí, como les digo, tienen que actualizar nada más, van a trabajar su metodología. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poquito de tips para trabajar metodología. Y con eso espero que poderles ayudar un poquito más a quitarse esa idea o esas dudas que a veces hay de metodología. Cuando me refiero a introducción, no me refiero nada más como a chequear y, sí está bien y lo dejo igual. ¿Sí? No lo vayan a dejar igual. El chiste es que ustedes lo actualicen con la información que han estado investigando. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita ya se dieron cuenta que, por ejemplo, tienen que hacer algún ensayo o necesitan comprar algún equipo o pedir prestado algún equipo, pues eso lo van a poner en su introducción, en sus objetivos, marco teórico, o sea, todo lo que aplique lo van a ir metiendo, ¿sí? El que más va a ir actualizado, estoy seguro, es el marco teórico. Los objetivos por el momento se pueden mantener casi iguales. Estoy seguro que con el marco teórico algunos les van a cambiar los objetivos, entonces por favor, actualicen. No se vayan a quedar así como, lo actualizo después. Eso los va a atrasar un montón. La bibliografía, pues si investigaron más cosas, agreguen esa bibliografía de una vez a su trabajo. Si no, se les va a ser trabajo que van a tener que hacer de todos modos y se les va a acumular y es un dolor de cabeza andarse recordando de dónde sacaron las cosas, de dónde está el link, dónde está el libro, etcétera. Mejor vayan haciendo por poquito. Y el índice preliminar, que es uno de los temas que más he tenido o han tenido dudas ustedes, pero he visto que algunos de los trabajos que entregaron pues no están nada mal. Es únicamente ir viendo qué más temas pueden ir encontrando, porque acuérdense que este índice les va a servir un montón para iniciar su proyecto final o su trabajo de tesis. ¿Sí? Entonces, sí son cosas importantes, no vayan a pensar que por ser un trabajito, que es un protocolo chiquito, que qué buena onda, que al final del curso yo me lo he hecho, tampoco es así. Yo recuérdense que depende de la calidad que ustedes me entreguen, yo voy a filtrar si alguien pasa o no pasa. Entonces tengamos un poquito de cuidado con eso. Ya que hice esos anuncios, pues si alguien tiene alguna duda me avisa, pero por el momento eso sería lo que vamos, o el futuro cercano que vamos a tener en el curso. Hoy voy a darles un poquito de una plática así rápida con ciertas cosas, ciertos puntos que me gustaría tocar. Un poquito de una historia ahí para que ustedes más o menos se sientan como que, no sé, como atraídos a lo que están haciendo. Y si nos queda tiempo al final de la clase, si esto es muy rápido, pues podemos usar ese tiempo también para resolver algunas dudas que alguien tenga de su trabajo, de su tema, o en general, cualquier duda que les haya surgido hasta el momento. ¿Les parece? Rodrigo Adelante. me dijo que se le fue la luz en su casa y por eso ahorita no está conectado. ¿Quién vos? Jorge Anderson. Ah, dile que no, que, que ya muy mala onda que no ha venido a la clase, que después no diga que ya no le enseñé nada cuando los entraban en el... Va, bueno, no hay clavo, sí. Bueno, entonces vamos a hacer el uso de propiedad intelectual. Me imagino que sí están viendo lo que yo les estoy mostrando, porque no hubo dudas ahí. Y les voy a dar un caso, ¿sí? Que algunos ya conocen, es el caso Donkey Kong. A mí me gusta como meter cositas de Nintendo, ya les había contado. Entonces, para hacerlo un poquito más interesante, ¿verdad? Porque qué aburrido ver algún caso de alguna otra cosa que nada que... Entonces aquí yo le tomé screenshots a una historia que pusieron en Pictoline. Probablemente algunas personas lo han visto. Si no han encontrado Pictoline todavía en Instagram, les recomiendo que lo sigan. Ellos toman diferentes temas y los ilustran para contar historias, ¿sí? Entonces, en este caso, ellos contaron la historia de Kirby, ¿sí? Es un personaje de Kirby. Pues ustedes me van a decir que tiene que ver Kirby con Donkey Kong. Aparte de que estén en Smash, ya se van a dar cuenta cuál es o por qué están relacionados, ¿sí? Entonces, aquí ustedes en estos dos pósters que ven, necesito que sí participen un poquito. ¿Qué similitudes ven entre los dos? A ver, quiero escucharlos. Es como copia de King Kong. Pareciera que es la copia de King Kong, ¿verdad? Porque los dos tienen un gorila, los dos tienen una damisela en peligro, como dirían, ¿no?
un simio atacando, dicen por aquí, María de los Ángeles. ¿Ok? Los dos están como en un lugar alto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Tal vez con el nombre que den de similitud. Casi se escucha igual. Casi se escucha igual, ¿verdad? Pareciera realmente que la de la derecha, exacto, aquí dicen el uso de la palabra con, dice Luna. Exactamente, pareciera que el de la derecha es exactamente o está muy referenciado al de la izquierda. Y uno diría, bueno, ¿no? Ahí sí saben ni cómo les habrá ido con ese tema, porque las dos son compañías grandes. King Kong, esta que estamos viendo acá, fue realizada por Universal, ¿sí? Solo que no estoy seguro si este póster es de Universal, porque hubo una película original. Ahorita me voy a regresar, o me voy a recordar conforme los datos que les voy a ir dando. Y este salió como en 1988, algo así, en 85, más o menos. Ahorita vamos a ver las fechas. Entonces, hay muchas similitudes. ¿Qué pasó? Universal vino y al darse cuenta de esa similitud, que pues, uno diría, digamos, si yo fuera un profesor y a mí me entregan una tarea muy igual, yo digo, aquí estos dos se copiaron y solo medio le cambiaron algo. Algo así pasó acá. Entonces, ¿qué pasó? Universal llamó a corte a Nintendo para que pudieran hablar sobre los derechos de autor de King Kong, sobre Donkey Kong. Y aquí tenemos otro poquito de características, ¿sí? Una estaba, los derechos los tenía Universal, de King Kong. Los derechos de Donkey Kong los tiene Nintendo, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, Universal hizo un remake de la película original, que cabal aquí estábamos viendo. Esta película es la original, que fue en 1933, ahí está en el póster. Y esta película la rehizo Universal en el año 1976. ¿Sí? O sea, ellos tenían los derechos actuales sobre esa marca en ese momento. También, bueno, el nombre era King Kong, también era un gorila y trataba también de un secuestro. Nintendo hizo la aparición de Donkey Kong en 1981, un poquito después de que salió esa película, entonces no hay como quien uno diga, no se inspiraron en eso, ¿verdad? En este caso era un videojuego, no una película. El nombre, como habíamos dicho, que era muy similar, también son gorilas y tratan de un secuestro. Entonces aquí está un poquito de la historia que colocaron en Pictoline, ¿verdad? Que decía, Universal Studios los demandaba por supuesto robo de su marca registrada King Kong. ¿Ok? Hasta el momento todo apunta a que King Kong es la copia, ¿verdad? Perdón, Donkey Kong es la copia. Entonces, solo déjenme ver si puedo encontrar así rapidito los decretos, que no recuerdo si los tengo guardados. Si no, yo se los voy a postear ahí en un anuncio después, pero yo les puedo decir más o menos qué decía cada uno de ellos. Solo denme un ratito, ahorita voy a chequear si los tengo por acá. Bueno, al parecer no lo tengo aquí por el momento, pero les voy a dar una idea más o menos de qué hablaba cada una de esas leyes, ¿sí? O esos artículos que estoy marcando ahí. Bueno, ¿a qué se refería cada uno de los que estamos hablando acá? Nosotros en la ley guatemalteca tenemos la ley de la protección de derechos de autor, ¿sí? Y está el decreto 33-98. Ese ustedes lo pueden buscar y ahí están todos los artículos que amparan a las personas que generan algo nuevo aquí en Guatemala. Dentro de esos mismos artículos se encuentran, por ejemplo, la protección a invenciones, ¿sí? Que alguno de ustedes tal vez podría llegar a inventar algo para su tesis, entonces ustedes van a querer proteger eso para que nadie quiera usar su invención sin que les pidan permiso o que les paguen regalías
Entonces ustedes pueden chequear este decreto para poder ir analizando cómo van a ir trabajando, ¿sí? A veces también también los trabajos de tesis como tal están protegidos por los derechos de autor. Si ustedes toman una foto también y la suben a Instagram, también están protegidos por los derechos de autor. Si ustedes escriben una historia pequeña y la suben a Facebook, están protegidos por derechos de autor. Entonces, todo es una gran cantidad de artículos que nos hablan de ciertos casos. Obviamente, esta ley pues ya es algo vieja, pero por lo mismo no toma ciertos puntos todavía. Por ejemplo, si yo genero una aplicación en mi celular, hasta cierto punto me cubre la ley de protección de los derechos de autor aquí en Guatemala. Entonces, no hay como artículos muy específicos todavía que hablen sobre software o que hablen sobre, por ejemplo, sobre aplicaciones, programas, etcétera, ¿sí? Porque en ese tiempo no era como que lo más conocido, no se le puso mucho interés a esa área para proteger esos derechos. Entonces, ¿qué alegaba Universal? Pues había un artículo, no me acuerdo cuál de los tres es, había un artículo en el que decía que, por ejemplo, si uno presenta algo, o uno, por ejemplo, como ellos, que mostraron esa película al mundo, ¿verdad? Y la estaban vendiendo. Ellos tienen derecho sobre esa marca, por lo menos por 20 años hasta su caducidad, ¿sí? Entonces, si se recuerdan en las fechas que estuvimos viendo, la película salió en 1976 y en este caso Donkey Kong salió en 1981. No habían siquiera pasado 20 años para que Nintendo hubiera podido hacer lo que hizo, ¿sí? Entonces ellos estaban cubiertos por esa primera ley. La segunda decía de que había, el segundo artículo decía que podía generarse problemas cuando una marca trata de promocionarse con un nombre similar a otra marca. Y más si están en el mismo ámbito al que quieren llegar al cliente, ¿sí? Por ejemplo, las dos empresas, como vimos anteriormente, una es de películas y la otra es de videojuegos, pero los dos están enfocados a llevar entretenimiento a la gente, ¿verdad? Entonces, estaban como en la misma área de trabajo. Entonces, el tener nombres similares puede llegar a generar problemas porque la gente se puede confundir de producto, favorecer a la copia ante el original, y eso puede perjudicar al original, ¿verdad? Que fue quien tuvo la idea, y por lo mismo pueden tener pérdidas de dinero, ¿sí? O puede que alguien genere un producto con un nombre similar, que el producto sea de mala calidad, y que las personas asocien ese producto con el original, que sí es de buena calidad, y por ende uno decir, la gran, ese producto es malísimo, yo escuché que ese producto es malo, pero tal vez ni siquiera es el producto original el que la persona conoció o el que le contaron, sino que era la copia. Y el tercer artículo que ellos mencionaban, si no estoy mal, hablaba de que todo lo que es protección de los derechos de autor, los protegía a ellos en diferentes aspectos, no solo en las películas, sino que en videojuegos, en otros tipos de entretenimiento. Por lo tanto, ellos estaban en todo su derecho de demandar a una empresa que quisiera usar la misma idea que ellos o quisiera utilizar un mismo concepto que ellos tenían, ¿sí? Entonces, estos eran los tres artículos que ellos presentaron ante el juez, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un poquito más de la historia de Pictoline y decía, en 1982, Nintendo tenía poco de haber lanzado uno de sus primeros videojuegos exitosos, fue Donkey Kong. Sin embargo, muy pronto se enfrentaron a un problema. Entonces, ahí está la demanda que les presentaron las personas de Universal con estos artículos que les mencioné. Y probablemente algunos más, pero estos son como los más fuertes que ellos utilizaron, o sobre los que más tenían ellos derecho de pedir regalías, ¿sí? Hasta el momento, uno diría, bueno, la verdad es que se nota que es una copia directa. Se nota que el nombre es igual o similar, es el mismo tema. Estos artículos los amparan. Y la verdad es que yo vería eso en una corte y yo diría, bueno, pobres los de Nintendo, porque realmente sí están metidos en un problema, ¿no?
¿Qué pasó? Pues Nintendo contrató a una persona, ¿sí? Aquí está. Dice, para defenderse contrataron al abogado John Kirby. Y ahí ya les empieza a sonar a algunos el nombre de Kirby, especializado en la propiedad intelectual y tecnología. Entonces esto sí fue una de las partes como importantes, que él sí estaba entrenado en esa área de tecnología y propiedad intelectual, que no es muy común verlo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, después de un complicado juicio, dice, John Kirby logró ganar, bueno, el caso a favor de Nintendo. ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo fue que él fue y buscó el artículo 12 de A, ¿sí? Y este artículo lo que indica, bueno, me imagino que es un equivalente pues a un artículo estadounidense, el que nosotros tenemos también en Guatemala, y este es el equivalente aquí en Guatemala, el artículo 12 de A, que este indica, ahorita se me pasó, sí, este indica que si una propiedad intelectual pasa a ser de dominio público, cualquier empresa, cualquier persona puede utilizar esa serie o ese personaje o esa historia como propio y hacer un nuevo producto, ¿sí? Yo puedo hacer una historia de ese nuevo producto si esa propiedad intelectual es pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Solo déjenme ver si aquí está. No. ¿Qué pasó? Cuando ellos los de Universal hicieron esta película, alguien más trató de demandarlos con anterioridad. A eso me refiero en el año 1976. Para ellos zafarse de esa responsabilidad de corte, las personas de Universal dijeron, bueno, es que King Kong es de dominio público. Y ellos mismos lo dijeron en una corte, ¿no? ¿Qué pasó? Universal salió sin problemas de ese juicio, pero ellos que no iban a saber que este abogado iba a buscar esa misma frase que ellos dijeron, que King Kong iba a ser de dominio público. Por lo tanto, al ser de dominio público, cualquier empresa podía utilizar esos personajes, esa historia y esa propiedad intelectual. Por lo tanto, Nintendo logró ganar ese juicio y no tuvieron que pagar ningún dinero a Universal porque al final estaban amparados por este único artículo. Entonces, ¿qué pasó? Pues con un artículo se logró ganar una demanda. Años después, Nintendo le agradeció al abogado nombrando a uno de sus personajes como él, Kirby. Por eso es que aparece este nombre en este personaje. Y así fue como obtuvo su nombre uno de los personajes más queridos de la empresa. Además, Nintendo, para agradecerle a este abogado, que esto no apareció en esta historia, pues le regalaron incluso un bote y le regalaron los derechos de poder utilizar el nombre de Donkey Kong en ese bote solamente a él. O sea, fue como un regalo adicional que le dio. Es un poquito aquí de historia nada más, para que se den cuenta de la importancia que es de poder investigar bien lo que vamos a hacer, cómo queremos proteger nuestra información, cómo queremos proteger nuestras historias, nuestros trabajos de tesis, nuestros artículos científicos. Todo eso tiene una protección que debemos conocer y debemos aplicar en cierto momento, ¿sí? Y también tener cuidado con qué decimos, porque en algún momento a futuro alguien puede tomar lo que dijimos fuera de contexto y aplicárnoslo para poder perjudicarnos de esa forma, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y ya está un poquito de la bibliografía donde saqué ciertas cosas. Como les digo, los artículos que aparecen en esta presentación pues están sacados de la ley de derecho de autor y derechos conexos de Guatemala. ¿Sí? Y esta fue generada en 1998. Bueno, entonces solo aquí quería decirles antes que, por ejemplo, en los derechos de autor es necesario, voy a poner algo un poquito más interesante, es necesario que ustedes conozcan cómo quieren proteger su información. Algunas empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, no han protegido sus fórmulas. Por ejemplo, uno dice, es que la fórmula de Coca-Cola nadie la conoce, ¿verdad?
y por qué si Coca-Cola tiene más de 100 años, por qué la fórmula de Coca-Cola no ha pasado a ser de uso público. Y aquí está una de las razones, porque Coca-Cola no decidió registrar su fórmula como una patente, sino que ellos lo que hicieron fue que usaron una opción que se llama secreto institucional, si no estoy mal. ¿A qué se refiere secreto institucional? Pues ellos no registran la fórmula en ningún momento, nadie la conoce, y las personas que trabajan directamente en la fórmula tienen que firmar un convenio de confidencialidad. Si estas personas llegan a romper ese silencio de confidencialidad que les piden, Coca-Cola se los puede comer legalmente de muchas formas, y creo que a muchas personas le daría miedo realmente decir la fórmula de Coca-Cola por lo que les podría pasar. Y no es que los vayan a llegar a matar con ninjas a la casa, pero probablemente económicamente sí sería un problema muy grande, que no solo lo tendrían ellos, sino que sus futuras generaciones. Y alguna otra forma que se ha trabajado, pues por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que la cerveza aquí se llama Brava, y en Brasil esa misma cerveza se llama Brahma. Pues si alguien no se había dado cuenta, así es. Y la razón de ese cambio de nombre no es porque en Guatemala van a saber más que se llama Brava, entonces va a pegar más el nombre. En realidad no fue esa la razón. Una de las razones por las que Brahma cambió su nombre a Brava fue porque empresas de licor o de cerveza aquí en Guatemala se adelantaron a registrar el nombre Brahma en Guatemala. Entonces ellos tienen el derecho de ese nombre en el área de bebidas para Guatemala. Por lo tanto, cuando Brahma quiso migrar a Guatemala y registrar ese nombre, ya estaba registrado. Entonces fue una forma de las empresas guatemaltecas de cerveza de adelantarse a su competencia y quitarles ese empuje que ya tiene un nombre conocido a nivel internacional. También lo podemos ver en algunos ejemplos como, por ejemplo, está Pollo Campero, está Pollo Pinulito y está Pollo Granjero. Si se dan cuenta, las tres dan una idea similar del tipo de pollo que uno va a comer. Los tres nombres dan un nombre similar. Incluso, pues, para los que no sabían, Pollo Granjero es parte de Pollo Campero, ¿sí? Pero ellos sacaron esa segunda marca, ese Pollo Granjero, para un mercado más económico y que pudiera competir directamente con Pollo Pinulito, ¿sí? Porque Pollo Pinulito les estaba comiendo el mandado en pollo económico a las personas de Campero. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. A veces algunas empresas lo que hacen es que empiezan a, por ejemplo, a registrar todos los nombres que podrían ser parecidos para evitar que pase algo similar. Y también pues está Pollo y Papas, que ese creo que no ha de ser de nadie, pero son todas las carretas que ustedes ven en la zona 1, en las ferias y todo, que venden pollito y papitas también. Y que hasta algunos hasta tienen el pollito de Campero, ¿no? Pero esas no están registradas, que yo sepa, en ningún lugar. ¿Cuándo citar? Ahorita vamos a pasar a otro tema. Pues quiero que hablemos un poquito de las citas. Eso para mí es importante, y sobre todo porque vamos a ver la otra semana cómo citar en LaTeX, ¿verdad? Entonces, sí necesito que aclaremos cuándo podemos citar, cuándo no, o cuándo sí es necesario y cuándo no es necesario. Cuándo nos podemos meter en problemas por no citar, cuándo nos podemos meter en problemas por emitir, por no meter algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en el trabajo. Si se dan cuenta, miren, ideas entran dentro de lo que hay que citar. Si yo leo un documento, porque yo no nací sabiendo todo lo que hace hasta ahora. De algún lugar yo lo aprendí. Alguien me lo enseñó. Mi mamá o mi papá me enseñaron a hablar en algún momento. O en el colegio me enseñaron a leer, ¿sí? Yo no sabía leer cuando yo nací. Entonces, hay ideas o teorías que nosotros vamos a leer en algún libro, lo vamos a encontrar en algún video,
en alguna revista, todo. Entonces, cuando ustedes estén sacando una idea y digan, bueno, por ejemplo, sí, es que los equipos para mezclar concreto, por ejemplo, el modelo A1 no sé qué, entonces ahí ya estoy hablando de algo que yo no conocía cuando era pequeño, pues. Entonces, esas ideas yo las voy a citar, ¿sí? Prácticamente se podría decir que todo el trabajo que ustedes van a hacer de tesis hay que citarlo, ¿sí? Ahora les digo, no es necesario que, por ejemplo, yo escribí ideas. Híjola, yo saqué la palabra ideas de otro lado y voy a citar esa palabrita y ahora teorías, híjola, tengo que buscar dónde encontré teorías y lo voy a citar también. Tampoco es necesario como citar cada una de las palabras o cada uno de los párrafos que estemos trabajando o las líneas de trabajo que estemos trabajando. Pero, por ejemplo, sí podemos englobar una idea general, ¿sí? Y que esa misma idea tenga una cita. Por ejemplo, hay otros, como esto que estoy trabajando aquí, yo aquí puse, no cité directamente, solo puse ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en el trabajo. Yo lo saqué de otro texto que tenía mucho más información acá. Pero a mí solo me importaba o me interesaba transmitirles a ustedes esta razón o estas líneas que están acá. Y dice, los antecedentes, que yo se los he pedido en algunos trabajos en su marco teórico, ¿se recuerdan? Les he dicho, bueno, tu dato de que la basura influye en Guatemala y que tenemos mucha basura en Guatemala está muy interesante, pero ¿de dónde sacaste esa información? O el concreto es uno de los materiales más utilizados en Guatemala para construir. Sí, pero ¿de dónde sacaste esa información? No es que yo no te crea, porque obviamente hasta la mayoría de las casas están hechas de concreto, pero tiene que haber algún estudio, tiene que haber alguna tesis anterior, o puede haber un reporte hecho en la prensa, o algún estudio que hizo alguna universidad de algún país, de que en América Latina el concreto es el material más usado para hacer las casas. Entonces, esos son antecedentes. Y esos vamos a utilizarlos para reforzar las ideas que nosotros pongamos dentro de nuestros trabajos y vamos a citarlos, ¿verdad? Sí es importante que estemos citados para que eso dé más credibilidad a lo que estamos tratando de transmitir. Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Sustentar hechos. Por ejemplo, en el año, yo qué sé, en el año 2020 sucedió una pandemia llamada coronavirus. Y entonces, ¿de dónde saqué esa información? Yo lo estoy viviendo ahorita, pero una persona en 20 años, ¿cómo va a saber que realmente era cierto eso? Pues tengo que dejar mi cita a una noticia o dejarlo a un artículo, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver, y cifras, por ejemplo, que si fuera porcentaje de personas infectadas, tiene que haber un lugar de donde yo saqué ese valor. No puedo decir, sí es que yo me acuerdo que hubo como 50,000 personas que estaban infectadas. Eso no le ofrece certeza a la persona que va a leer mi trabajo de que yo saqué información de una fuente conocida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces vienen cifras que no son del conocimiento común y como les digo, tengan cuidado porque no es que solamente yo voy a leer la tesis o solamente el Departamento de Ingeniería Civil va a leer la tesis y que en el 2020 ya nunca nadie más va a leer la tesis de estos alumnos del año 20 o del año 2021, ya no nadie la lea. No, va a venir alguien, probablemente un alumno que va a venir en unos 10 años y va a decir, bueno, aquí hay un tema que algún alumno del 20 que salió en el 2021 trabajó que es muy similar al mío. Voy a leer su trabajo, que es algo que ustedes están haciendo ahorita con algunas tesis. Entonces, toda esa información donde hay links, donde hay citas, eso le va a permitir a esa persona ir a buscar esa información y validar lo que ustedes pusieron. ¿Sí? Pues en este caso yo cité aquí de esta forma, Manual de Publicaciones APA, y solo puse que es del 2010. Esta solo es la forma que estoy citando dentro de mi texto, y al final de mi trabajo tiene que aparecer mis bibliografías. ¿Sí? Manual de Publicaciones APA, México, el Manual Moderno S.A. ¿Sí? Voy a regresarme para acá. Ahora, plagio y autoplagio. Son palabras que han escuchado ustedes con anterioridad. Si no estoy mal, dentro del primer año de universidad, ustedes les dieron una clase donde ustedes veían todos estos temas. Yo soy más de la idea que debería haber un curso así, al principio, sí está bien, pero debería haber un curso un poquito antes de que ustedes entraran a esto, porque tampoco
este curso es como que está enfocado solo a ver cómo redactar, plagio, autoplagio, cómo citar. No estamos tan metidos en ese tema. Yo les estoy haciendo un refresh para que ustedes pues estén un poquito más tranquilos de que todavía se mantiene igual a como ustedes iniciaron, pues nunca va a cambiar. Si ustedes tienen copias de esas clases, se pueden todavía como regresar a leerlas y tomarlo como un poquito más, más fuerte para la hora de trabajar, ¿sí? Entonces, es importante que, por ejemplo, si vamos a copiar directamente algo, ¿sí? Y no le vamos a cambiar nada, usemos comillas, ¿sí? Porque estas serían las palabras exactas de otra persona que las dejó plasmadas en un documento. Si yo no le voy a cambiar nada, o si voy a cambiar solo una palabrita, mejor prefiero copiarlo todo como está y le voy a poner las comillas, ¿sí? Esto me va a permitir de que yo no genere plagio en mi documento y que después a mí me puedan decir, ah, es que tal alumno plagió todo su trabajo, pues, y casi que tal vez es solo una cita la que están viendo y lo sacan de contexto, ¿verdad? Entonces, es colocar comillas y adicionalmente citar, ¿verdad? Eso es muy importante. Después, si se dan cuenta, aquí tengo otro documento, dice, otro párrafo, perdón. Cada vez que parafrasee a otro autor, resuma un pasaje o reacomode el orden de una oración y cambia algunas palabras, necesita darle crédito a la fuente del texto. Entonces, si se dan cuenta, ustedes me han entregado hasta el momento, algunas personas me entregaron creo que su marco teórico o su introducción. No me acuerdo si era su introducción o marco teórico, pero decía algo así como, eran palabras y se notaba que lo habían copiado de otro lado, pues, y aunque no necesariamente ustedes hicieron un copy-paste y le cambiaron algunas palabritas, ¿sí? Pero había mucha gente que no tenía citas colocadas a la par de esos textos. Entonces, eso sí les puede perjudicar, les puede llegar como un plagio y pueden llegar a tener problemas. En Canvas hay una herramienta que nos permite chequear cuánto porcentaje de plagio llevamos en un documento. Y yo voy a pasar sus documentos en ese chequeo, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de plagio que me salga, va a ser la nota que ustedes van a tener, ¿sí? Pero es solo para que ustedes se den cuenta que hay formas ya, incluso rápidas, de saber si alguien hizo plagio o no. Hasta aparecen los links de dónde se sacó, aparecen los posibles libros donde se pudo haber sacado esa información y uno le puede dar clic y uno puede ver dónde está todo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con él, ¿sí? Aunque sea, traten de parafrasear las cosas. Y, por ejemplo, miren, si resumen un pasaje o reacomodan el orden de una oración, o incluso si cambian algunas palabras, necesitan darle crédito a la fuente del texto. Muy importante. Vamos a pasar entonces a los tips para la metodología. Esto ya les va a servir para la tarea. Recuérdense que yo les voy a dejar una tarea de metodología, donde van a tener que trabajarla, porque hasta el momento que yo recuerde no hemos trabajado metodología. Entonces, si se recuerdan, la metodología es que ustedes me cuenten la historia de qué es lo que van a hacer. O sea, hay que tener mucho cuidado de no hablar en primera persona, así como de, yo voy a venir y voy a ir a comprar un material que solo lo venden en Quetzaltenango y después yo voy a ir a utilizar la máquina de la universidad para sacar mis ensayos. Tratemos de no hablar en primera persona. Podemos decir, por ejemplo, esa misma oración. En este trabajo se realizará una compra de material que se vende únicamente en Petén, les había dicho, ¿no? No me acuerdo. Y posteriormente se hará un ensayo de laboratorio utilizando las máquinas disponibles en la Universidad del Valle para poder hacer análisis. Se escucha más profesional, se escucha más de un trabajo de tesis, y a eso es lo que le tenemos que apuntar, ¿verdad? No vamos a hacer un trabajo que se va a ver de mala calidad y que tal vez la información está muy bien, pero por la forma que nos expresamos o la forma que estamos utilizando para redactar, no se va a ver como un trabajo profesional, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ese sería el primer tip que les daría. Y como les digo, dentro de la metodología se describe a detalle cómo, en este caso, realizó
está en pasado porque eso sería cuando ustedes ya entreguen su tesis, pero ahorita para el protocolo ustedes me van a describir cómo se va a realizar ese estudio, ¿sí? Cómo se va a realizar ese estudio, ese proyecto, o cómo va a ser su trabajo investigativo, qué cosas van a necesitar, qué cosas van a usar, dónde van a encontrar esa información. Ya se los he dicho varias veces, pero siento que siempre se los tengo que repetir para evitar de que, o reducir la cantidad de gente que no va a hacer caso y de todos modos lo va a hacer mal, ¿sí? Pero yo sé que ustedes, los he visto redactar anteriormente y siento que tienen mucha calidad de redacción, la mayoría de ustedes. Entonces, por lo mismo, siento que no vamos a tener mucho problema acá, pero sí necesito que por favor chequeen estos tips que yo les he estado dejando en las presentaciones para mejorar siempre su trabajo. Bueno, entonces, ¿qué más? Permite al lector evaluar si la metodología es apropiada, así como la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos. Entonces, una persona se puede meter a ver una metodología antes de leer toda su tesis, ¿sí? Las personas que ya saben esto, por lo general, por ejemplo, si alguien va a entregar algo para una revista científica o algo, la persona que revisa va a chequear la metodología y va a decir, ah, bueno, esta persona sí está diciendo que va a sacar, por ejemplo, va a sacar los datos de una fuente primaria que, por ejemplo, es una institución que se dedica a hacer ensayos de suelos y que es la institución más reconocida a nivel internacional de Guatemala. Entonces, por ahí va bien. Y ahí dice, ¿cómo va a evaluar esos datos? Pues aquí dice que va a utilizar la metodología tal y tal que aparece en la normativa tal y tal que está validada en tales países. Ah, bueno, si va a usar una metodología validada. Entonces, por lo tanto, tal vez sus resultados van a estar buenos. Y entonces, de ahí, ¿cómo va a validar esos datos? Pues va a chequearlo con las normas específicas tales y tales. Ah, bueno, entonces, sí me da mucho más certeza este proyecto a que solo alguien me diga, bueno, voy a buscar información y dependiendo de los datos que me dé, voy a decir si está bien o no este proyecto. Hay un peso completamente diferente entre un proyecto y otro, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Identificar subsecciones, ¿sí? Por ejemplo, dice descripción de participantes o sujetos y los procedimientos empleados en el estudio. ¿A qué me refiero en este caso? Ustedes van a venir y dentro de su metodología van a colocar, por ejemplo, qué participantes van a ver dentro de lo que ustedes tienen que hacer para poder lograr su trabajo. Pongamos de ejemplo, algunas personas están viendo si pueden colaborar con empresas, ¿sí? Y entonces si va a haber una colaboración o no, entonces ustedes van a colocar, pues la empresa tal y tal aportará con las máquinas para hacer las evaluaciones de la información que yo voy a aportar con el material que yo voy a comprar, por ejemplo. Recuérdense que no hablarlo en primera persona, pero es para darles una idea. Estará el asesor que es profesional y está enfocado en el tema de tal y tal, que estará apoyando en la validación y el chequeo de esta información conforme a las normas que nos compartirá esta persona, ¿sí? Entonces ahí están identificando los participantes que van a estar trabajando junto a ustedes para hacer ese trabajo. Uno puede pensar, pero es que si la tesis soy solo yo el que la va a entregar, entonces, ¿cómo así más participantes? Hay de muchos lados. Por ejemplo, si ustedes piden información a una entidad de gobierno, por ejemplo, si ustedes piden información a la municipalidad, eso puede ser un participante o un sujeto, ¿sí? La municipalidad puede tomarse en cuenta como un sujeto. ¿Y qué procedimiento va a hacer? Pues les va a compartir información, ¿sí? Además, ustedes van a indicar los procedimientos empleados para el estudio. ¿A qué me refiero a esto? Pues voy a hacer una investigación, se hará una investigación, se hará un análisis de esta data que se va a encontrar. Con eso vamos a lograr compartir la información que obtengamos de los resultados, tales y tales. Y ustedes van a ir contando como esa historia. Si se dan cuenta, es como contar una historia. Luego, ¿qué van a hacer también? O qué van a tomar en cuenta dentro de su metodología? La descripción de la fase de experimentación, procedimientos de muestreo, incluyendo el tamaño y precisión de la muestra,
o el diseño de la investigación. En este caso, pues, por ejemplo, si ustedes van a realizar experimentación, entonces ustedes tienen que indicar, bueno, ¿qué voy a hacer para hacer esa experimentación? ¿Qué procedimientos son los que tengo que hacer? ¿Cuáles son las normas que voy a usar? Donde me dice cada uno de los pasos que voy a llevar para hacer esa experimentación. ¿Sí? Y miren, incluyendo el tamaño y la precisión de la muestra. O sea, cuántos ensayos tengo que hacer para poder tener un valor real, ¿sí? Y cuánta precisión es la que yo voy a obtener con el equipo que estoy trabajando, con la metodología que estoy trabajando, etcétera, ¿sí? Entonces, esto sí lo tienen que investigar muy bien. O sea, no necesariamente que ustedes pongan, voy a tener una precisión del 5% de error, pero si lo logran obtener, este dato es muy bueno. Y mucha gente lo está pidiendo ahora, ¿sí? Así que es una muy buena idea poder incluir ese valor, ¿sí? O ese dato. Ahora tenemos la evaluación crítica, es incluir normas, y aquí está otra vez, se lo va a repetir, pero no va de más, que se los lea otra vez. Evaluación crítica, incluir normas, códigos o métodos de evaluación que ayudarán a validar los resultados presentados. No es lo mismo decir, yo hice una mezcla de concreto y la rompí en mi patio con una piedra y por eso ya me di cuenta que si ese concreto que hice es buenísimo porque no se rompió, a decir, bueno, se hizo un ensayo de corte a una viga que se hizo con el concreto que se presentó en este proyecto y los resultados medidos con la máquina tal y tal y tal, que está normada con el código tal y tal o la norma tal y tal, dio los siguientes resultados. ¿Sí? Es completamente diferente hablar de esa forma a hablar de la otra. Igual si tienen dudas, me detienen y lo vemos, ¿va? ¿Alguna duda con tips para metodología que tenemos hasta ahorita? ¿Alguien que no le quede claro todavía qué es la metodología y para qué nos va a servir? Recuérdense que van a tener tarea después de eso. Ahí me queda duda, Rodrigo Andrés, digamos que con el tema del procedimiento de muestreo y de la fase de experimentación, digamos si como tal no tenemos un experimento que requiere la utilización de alguna máquina en específico o de una muestra, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Tenés que evaluar bien tu proyecto. Por ejemplo, en tu caso, si no estoy mal, es un chequeo que vas a hacer con BIM, del cómo va avanzando el proyecto, si no me acuerdo mal. Sí, sí, sí. Va. Entonces, vos lo que tenés que tomar en cuenta es que sí tenés que, ¿te acuerdas lo que hablábamos, ¿no? Que vas a tener que hacer las visitas, aunque vos ya sabes que las vas a hacer, dentro de la fase de experimentación, si lo quieres ver entre comillas, es que vos vayas a ver la obra, ¿sí? Y que vayas a chequear que el cierto porcentaje de la obra se está cumpliendo. Pero ¿cómo vas a chequear eso? ¿Me cachas? Ahí ya empiezan a salir ciertas incógnitas, ¿verdad? ¿Cómo vas a chequear eso? Ah, bueno, por ejemplo, si es una fundición lo que voy a ir a revisar, pues voy a ver cuántas columnas llevan fundidas ya. Y eso me va a dar un porcentaje de avance de la obra. Ah, bueno, está bien. Y si es tuberías, ah, bueno, lo que voy a chequear es que yo tengo un plano con el que voy a ir revisando y voy a ir viendo cuántos tubos hacen falta colocar y con eso puedo sacar un porcentaje de avance. Ah, va, está bien. Y entonces, por ejemplo, si parte de tu trabajo va a ser chequear la calidad de ese proyecto, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿con qué voy a chequear la calidad? Pues ahí existen normas, existen códigos de construcción en los que vos te puedes enfocar y vas a decir, ah, bueno, sí, en el código tal y tal indica que yo qué sé, los estribos de una columna deben ir de esta forma y esta forma. Y aquí en este proyecto lo están haciendo de otra forma. Entonces, según la norma tal y tal que está vigente en Guatemala, esto no está bien. ¿Sí? Entonces ya tenés una forma de decir si algo está bien o no está bien, pero está ligado a una norma o un código. Entonces, como te digo, ya respondiendo a tu pregunta así otra vez, así rapidito, al final va a depender mucho de tu proyecto, lo vas a tener que evaluar individualmente
Y yo no diría que en ningún proyecto va a hacer falta esto. Todos los proyectos van a tener de alguna u otra forma esto. Uno lo ve como experimentación, de plano decirse a meter a un laboratorio y sacar datos de algo que yo probé dentro de ese laboratorio, pero no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente experimentación se refiere a ese proceso de irse a meter a un lugar y hacer ensayos en una máquina. ¿Sí? Solo quiero que se quiten un poquito esa idea. No sé si con eso contesto tu pregunta o te dejo más dudas. No, sí, gracias, Rodrigo, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda de metodología por acá? Sin pena, mucha. Recuérdense que esto les va a servir a ustedes un montón, sobre todo para ustedes. Tal vez ahorita, cuando vamos a hacer, esto hay que meterlo en el protocolo, ¿verdad? Eso lo vas a meter en el protocolo, exactamente. Pero como no lo hemos hecho todavía, eso se tendría que escribir como que en futuro, ¿no? En este momento lo puedes escribir como en futuro. Al momento que lo trabajes en la tesis o en tu proyecto final, ahí sí lo vas a trabajar en pasado, porque cuando entregues tu tesis es que vos ya hiciste todo ese procedimiento. ¿Me cachas? Ok, sí, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, a veces hay personas que confunden la metodología con el resumen del trabajo, ¿no? Porque se parece un montón. Es como, el resumen también es una historia de qué hice yo en todo mi proyecto. En este caso, la metodología, pues lo que me va a indicar, como les digo, es qué pasos son los que voy a llevar para lograr realizar mi proyecto. En el resumen, yo voy a colocar algo similar a la metodología, solo que aquí va a ir, perdón, en la metodología va a ir mucho más detallado todo ese procedimiento. ¿Sí? Todo lo de que voy a usar las normas tales y tales, voy a usar la máquina tal y tal, que hace tal cosa, que esa máquina solo hay una en Guate, que toda esa información la voy a meter en la metodología. Y en el resumen, pues voy a prácticamente resumir la metodología, ¿sí? Le voy a poner un poquito de introducción y al final voy a indicar cuál es mi hipótesis, ¿sí? O cuál era la hipótesis del problema y cuáles son los resultados que se obtuvieron de ese proyecto. Por ejemplo, en protocolo, como ustedes todavía no han realizado ensayos ni nada, no saben todavía los resultados. Entonces, ustedes lo pueden dejar únicamente como una hipótesis. Por ejemplo, se quiere conocer si el uso de este material mejora las calidades del concreto que yo estoy proponiendo, ¿sí? O que se está proponiendo. Esa va a ser como una de las diferencias entre el resumen y la metodología. La metodología es más descriptiva, tiene mucho más detalle, y el resumen es solo una pasada rapidita a lo que ustedes van a hacer en la metodología. ¿Alguna duda con eso? No sé si confundí a alguien por ahí. Tal vez solo yo tengo duda de que si la metodología puede ser como que estructurada tipo pasos, así como que con bullets y ir como que paso por paso, o si tiene que ser un párrafo así. Ah, ya te cacho. Ajá. Podrías trabajarlo como bullets. No habría ningún problema con eso. Incluso eso te puede ayudar como a organizarte un poquito más y saber qué cosa va antes que la otra. Ah, va. Podrías trabajarlo como bullets. Ok, gracias. ¿Alguna última duda por ahí? ¿Sin pena, mucho? Ok. Si no, me piden y me consultan y yo con mucho gusto me detengo y lo vemos. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos citas a varios autores u organizaciones. Esto lo vamos a ir viendo con látex, ¿sí? Espero tenerlo lo suficientemente pulido para cuando nos toque verlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Citas a varios autores u organizaciones. La primera vez que nosotros vayamos a citar a varias personas u organizaciones, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener que citar completamente. Por ejemplo, aquí hay 4 personas, miren. Gómez, López, Arriola y Barrios, 2019. ¿Sí? Pero eso va a ser solo la primera vez que nosotros hagamos esa cita. Como les había comentado, hay uno que dice et al. Y existe la broma de que uno dice, ah, la verdad, ese et al, qué cabrón, porque, o esa et al, qué cabrón, porque siempre aparece en un montón de libros, ¿verdad? Y no es que sea en un apellido de alguien, sino que es una forma de decir y los demás. Entonces, en este caso dice Gómez y los demás.
como ustedes ya colocaron por una primera vez, todos los apellidos, no es necesario que lo vuelvan a escribir cada vez que van a citar. Pueden poner Gómez et al, que significaría Gómez y los demás, 2019. La ventaja de LaTeX es que podemos trabajar de cierta forma de que nosotros nos va a aparecer la primera vez así y automáticamente nos va a aparecer el et al en las citas subsecuentes, ¿sí? Entonces solo es algo para que ustedes no se preocupen si en algún momento les aparece esto. Que no digan, Rodrigo, pero mira, fíjate que a mí se me borran los apellidos de las otras personas. No es que se les estén borrando, sino que es una forma de citar y es la forma correcta conforme a las normas APA. En la misma forma va a pasar con las citas organizacionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿se acuerdan que a veces uno pone el nombre completo de la organización y después ya lo pone con sus siglas? Pues aquí es lo mismo. La primera vez que vamos a hablar o vamos a citar a alguna organización, vamos a poner su nombre completo, ¿sí? Registro de información catastral. Y las citas subsecuentes van a tener que ir con únicamente cada una de las siglas que componen a esa palabra. Es R, I, C, RIC. ¿Alguna duda con eso último? Recuerden que es solo la primera vez. Va completo y las subsecuentes van a ir como resumidas. Sí, una duda. Adelante. Si tuviéramos un solo párrafo y tuviéramos que citar a varios documentos diferentes, digamos, habría, ¿cómo sería? Yo siempre he tenido duda de eso. Ya te caché, como que jalaste ideas de varios lugares, decís vos, y en un mismo párrafo. Ajá, cabal. Bueno, entonces yo te recomendaría, en ese caso, que vos siempre como que trates de cambiarle las palabras y vos como que hagas un resumen de esas ideas, ¿sí? Eso sería lo ideal. De ahí lo que puedes hacer es colocar la cita de la página de internet o el libro, la revista que hayas tomado más influencia de ese capítulo o de ese párrafo. Ponete. Por ejemplo, si agarraste muchas más ideas de un libro de construcción, ponete, ese es tu libro principal que tendrías que citar. Y si es muy necesario, pues poner las otras. Puedes poner la cita y después ponerlas y colocar la segunda cita. Pues no es muy común, por lo general lo que se hace es que como vas a sacar, ponerte información de un lugar y casi que estás agarrando ese mismo párrafo, entonces quitar ese párrafo y el siguiente ya le pones la cita de la otra cosa. Pero si en algún momento sí jalaste ideas y como que mezclaste ideas de varios puntos, yo te diría que pongas las dos citas. Pero principalmente la cita donde sacaste más ideas. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué más tenemos también como citas? ¿O qué fuentes podemos utilizar y cómo se tienen que citar? Por ejemplo, estamos hablando de las fuentes secundarias y las anónimas. ¿A qué me refiero con una fuente secundaria? Una fuente secundaria es, por ejemplo, cuando uno ve en la prensa, si se dan cuenta, a veces en la prensa dice, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita, que salió que Messi se va a ir del Barça. Y si se han dado cuenta, la mayoría de las publicaciones que se han colocado de esa noticia, dicen que según un reportero de un periódico de Barcelona, se dio la noticia de que Messi se quiere ir. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Los mismos periódicos están citando al otro periódico de donde ellos sacaron esa información. ¿Sí? Por eso es que la información que nos está brindando, por ejemplo, un Prensa Libre, tal vez el día de mañana va a salir esa noticia y va a decir, bueno, según el periódico tal y tal de Barcelona, Messi se va a ir. Entonces, el periódico está citando a esa fuente principal. ¿Sí? ¿En qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo voy a encontrar una noticia en un periódico y miro que tiene una fuente principal, puedo tanto citar ese periódico que yo estoy viendo, pero también puedo meterme a chequear la información original que ese periódico
citó. Y probablemente al irme a esa fuente principal encuentre más citas de otros temas similares a lo que estoy viendo que me ayuden en mi trabajo. ¿Sí? Entonces es como una cadena de investigación la que ustedes pueden ir haciendo al encontrar citas de fuentes secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí tengo un ejemplo yo que daba las normas APA de este tema. Dice, citas secundarias de revistas, dice, periódicos, etcétera. Por ejemplo, el reporte anual de Stanford, y lo presentó ese periódico, por ejemplo, el reporte anual de Stanford, como se citó en el diario Times del 2019. Así ustedes tendrían que colocar una noticia que encontraron en un diario. ¿Sí? Reporte anual, por ejemplo, noticia de Messi se va del Barça, como se citó en el diario de Barcelona en el 2020. ¿Sí? Y por último tenemos las citas anónimas. Va a haber algún momento en el que nosotros nos vamos a meter a una página o algo, donde vamos a encontrar información muy interesante, pero vamos a buscar por todos lados y no vamos a encontrar quién es el autor de esa página. Antes de llegar a decir que un tema es anónimo o una fuente es anónimo, tenemos que investigar bien, ¿sí? Por ejemplo, si es un blog y tal vez no dice quién lo escribió, irnos al blog principal de ese mismo blog y empezar a ver si existe el nombre de la persona que lo redactó, quién es el dueño de la cuenta, quién por lo general escribe en ese periódico, tratar de contactar, si es que no encontramos algo ahí, tratar de contactar a las personas que podrían tener contacto directo con quien escribió eso para saber quién lo hizo, ¿sí? O sea, no es solo decir, no lo encontré, entonces es anónimo. Mejor no, ¿sí? Otra cosa, no les recomiendo mucho incluir fuentes anónimas. ¿Por qué? Porque esto solo les va a hacer que su trabajo sea menos valioso para la persona que lo va a leer. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, se va a acabar el mundo mañana y pues ya está súper confirmado y hay un gran estudio y está publicado y está en chilero el estudio, vieran que sí tiene un montón de sentido y mañana se acaba el mundo, pero si dice anónimo, nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Probablemente, incluso aunque tenga una fuente, pues no me van a creer, pero tiene un poco más de valor que tenga el nombre de una persona, lo que está publicado, a que solo sea anónimo. ¿Saben ni quién fue? ¿Entienden? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tratemos de no usar este tipo de citas, pero si en algún momento es algo muy necesario, que ya no encontré la información en otro lado ni nada, pues, que lo dudo, van a poder utilizar un anónimo. ¿Sí? Bueno. Y ahí tenemos artículos o títulos del capítulo. Y esto yo ya le di a algunas personas correcciones sobre esto. Por ejemplo, en el título de la tesis, ¿sí? O en el título del proyecto final que ustedes van a estar trabajando. Aquí les pongo un ejemplo, yo como que lo contrario a lo que nos está diciendo este texto. Dice, comience con mayúsculas solo la primera palabra del título y del subtítulo, si es que lo hay. Además, de cualquier nombre propio, no anote en cursivas el título ni coloque comillas. Ustedes, si se dan cuenta, a veces me han entregado un título de tesis, por ejemplo, y está todo en mayúsculas, así como está acá. No he tenido la oportunidad de ver uno que tenga comillas todavía, pero yo estas comillas realmente las puse nada más porque estoy copiando directamente el texto que saqué del manual de publicaciones APA, ¿sí? Solo que yo lo puse en mayúsculas. ¿Qué otra cosa? Pues, si se dan cuenta, a veces los títulos, como les digo, me los dan en mayúsculas. Entonces aquí está diciendo solo la primera palabra del título. En este caso sería la primera letra de la palabra del título y del subtítulo si es que lo hay. Aquí tengo un ejemplo de un título, miren, bien redactado. Dice solo la primera letra, enfermedades mentales y nerviosas en la guerra de Rusia y Japón. Rusia y Japón sí van con mayúsculas porque son nombres propios, ¿sí? De países. Por lo tanto, sí van con mayúscula. Y después miren, el subtítulo empieza con mayúscula. Un análisis histórico. Recuérdense que hay algunos casos específicos en los que sí tenemos que usar la mayúscula. Por ejemplo, nombres de personas. Si estoy usando un nombre de una empresa también, que es mayúscula.
O en otro caso que yo podría decirles de usar mayúsculas, ¿se acuerdan que hay palabras que, que van en mayúsculas sí o sí? Por ejemplo, el nombre, el nombre del planeta Tierra. Tierra es un nombre, no es que estemos hablando de la Tierra que la que nos estamos, como que con la que jugamos y que nos ensuciamos, sino que ese es el nombre del planeta, ¿sí? Por eso sí lleva mayúsculas. Entonces, a la hora de que hagan sus títulos, por favor, tomen en cuenta esto, ¿sí? Sí es necesario que lo tomen así porque eso sí se los van a chequear. Aquí les dejo también algunos ejemplos comunes de citas, que eso ya hemos visto un poquito anteriormente, pero aquí hay como ejemplos ya formales. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de cómo citar un artículo de periódico en línea, ¿sí? Estoy colocando primero el nombre del autor. En este caso, perdón, este es el apellido del autor y estos los nombres. De ahí tenemos en qué fecha se sacó esa información. 11 de diciembre del 2007, perdón, en qué fecha se publicó, perdón. De ahí está el título, Mental Reserves Keep Brain Agile, The New York Times. Y entonces, después del título ponemos recuperado de, y podemos colocar de qué página sacamos esa información. Pues en este caso yo tengo mayúsculas, yo les recomendaría trabajarlo todo en minúsculas y usando las normas que habíamos visto anteriormente para títulos. Así es como pueden colocar un link de dónde sacaron. Recuperado de la página tal. Bueno, cuando tenemos libros, pues es algo muy similar. Ponemos el apellido del autor, el nombre o las iniciales del nombre, en qué año se publicó o de qué año es, título del trabajo y el lugar y nombre de la editorial. ¿Sí? O puede ser también el autor, las iniciales, en qué año, título del trabajo y recuperado de la página tal y tal y tal. O en todo caso, el editor, ¿sí? Con su nombre, en qué año, el título del trabajo y el lugar de la editorial. Y aquí les dejo un ejemplo aquí abajo. El apellido de la persona, las iniciales de su nombre, en qué año se publicó, el título de ese problema, de trabajo, perdón, en qué país, o sea, el lugar, Londres, Inglaterra, ¿verdad? Y de ahí, qué editorial fue la que lo publicó. Luego tenemos tesis doctorales en internet, pues lo mismo, ¿verdad? Apellidos, fechas, título, hasta donde llegue ese título, en qué lugar o de qué universidad se publicó, y si está en internet, pues fue recuperada de la página tal y tal y tal. De ahí tenemos artículos, y en este caso serían los estudios empíricos. Los estudios empíricos, pues, van a estar rozando un poquito lo que ustedes van a estar haciendo, ¿sí? Por ejemplo, reportes empíricos pueden ser reseñas de la literatura, artículos teóricos o estudios de un caso. Si se dan cuenta, esto entra como que muchos de los temas que ustedes tienen entran en este tipo de artículos. Realmente las tesis, por no quererlo llamar de otra forma, son muy similares a un artículo científico, ¿sí? Se parecen en muchas cosas, en la forma en que se redactan, en la forma que se presentan, son muy parecidas, pero por ejemplo, la tesis pues se usa para poderse graduar de un grado universitario, y un artículo científico pues es algo que ustedes pueden publicar ya que estén graduados, y va a tener un valor educativo para la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes entreguen su reporte? Pues ya sea un artículo científico o una tesis, pues este tiene que ser una primicia o una publicación original, que es lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿verdad? Tu documento tiene que ser innovador, tiene que ser algo nuevo. Obviamente no siempre vamos a lograr inventar algo, pero le vamos a poder encontrar un giro adicional a nuestro tema para poderlo mostrar de una forma original, ¿sí? Una primicia o una publicación original. Debe ser inédita, o sea que en ningún momento ya exista algo como eso, y que ustedes solo vinieron, la copiaron y lo presentaron como ustedes. Y lo más importante, y que va a pasar aquí en la U, que van a ser revisadas por colegas, que somos ya personas que ya estamos graduadas,
y pueden ser archivadas, que en este caso la universidad va a guardar su documento en la biblioteca como lo tienen y como ustedes ya se dieron cuenta que ahí están los trabajos, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, ¿sí? Son documentos que van a ser revisados por colegas profesionales y pueden ser archivados. Luego tenemos que al final incluyen análisis secundarios que ponen a prueba las hipótesis. Entonces, aquí es donde yo les digo que ustedes van a analizar la información que los datos que van a encontrar, van a generar una información y van a decir si la hipótesis que tenían ustedes en mente es válida o no, conforme lo que ustedes investigaron. ¿Sí? Eso es como el fin de estos artículos. Bueno, ¿qué secciones tiene un estudio empírico? Si se dan cuenta, son muy similares a las de la tesis. Tenemos una introducción, que es el desarrollo del problema, el objeto de investigación, incluyendo sus antecedentes históricos y justificación con el propósito de la investigación. ¿Sí? Recuérdense que todo esto lo pueden usar también para su actualización en la tarea que tienen, ¿verdad? Miren, está la introducción. Luego tenemos método, que es lo mismo o muy similar a la metodología, ¿sí? ¿Y qué es? La descripción de los procedimientos empleados para conducir la investigación. ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer para hacer mi investigación? Ya en la tesis, ustedes van a tener un espacio de resultados, donde ustedes van a poder mostrar qué lograron, qué no lograron, qué significan esos resultados, etcétera, ¿sí? Reporte de los descubrimientos y el análisis de esos descubrimientos. Eso es importante. No solo es presentar datos, ¿no? Y los comentarios en el que ustedes van a dar una síntesis y una interpretación de esos resultados. Ustedes van a decir, bueno, viendo el ensayo que hice y los resultados viendo los ensayos que se realizaron y los resultados que se obtuvieron, se logró determinar que la hipótesis tal y tal era correcta porque se logró tal y tal suceso que era parte de las condiciones para que se cumpliera la hipótesis. Digo que ya se me está acabando el tiempo, si no es que ya se me acabó, pues me voy a apurar así rapidito para que usted lo tenga. Artículos teóricos, había gente que me preguntaba, Rodrigo, fíjate que tengo duda porque me da cosa que mi documento sea muy teórico y que al final yo no como que no investigue o haga alguna experimentación. Pues existen los artículos teóricos y ¿qué va a pasar? Se basan en la literatura de investigación existente para promover avances en la teoría. Por ejemplo, hay personas que están investigando cosas que todavía no están aquí en Guatemala y que tal vez son muy nuevas en el mundo. Entonces ustedes pueden hacer esa investigación y ver cómo está alrededor del mundo todo esa nueva investigación que está surgiendo y ustedes ver si esa tecnología o esas formas de trabajar son aplicables a Guatemala. Eso puede ser un trabajo de tesis. ¿Sí? Pero ustedes obviamente tienen que dar una razón por las cuales sí es aplicable o no. O qué haría falta para poder aplicar eso en Guatemala. Luego, se busca ampliar o afinar partes de teorías para presentar una nueva teoría. ¿Sí? O sea, ustedes pueden agarrar una teoría que ya existe como teórica y ustedes pueden chequear con algo que ustedes conozcan o algo que ustedes investiguen en otro lado y ver si eso ayuda como a avanzar en esa teoría. O bien, analizar una teoría existente y pueden señalar sus fallas o sus ventajas. Y aquí está donde yo les decía, ¿verdad? ¿Se puede aplicar en Guatemala? ¿Sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué hace falta para que se pueda aplicar en Guatemala? ¿Cuáles son sus fallas o sus ventajas? ¿Sí? Ahora, artículos metodológicos. Pues estos son un poquito más comunes y presentan nuevas aproximaciones o metodologías. Y aquí está lo que la mayoría está haciendo. Agarrar un tema conocido y darle un giro, ¿sí? Ese giro puede ser modificaciones de métodos existentes o de uso de materiales nuevos o de cortar procedimientos de ensamblaje, de trabajo, de construcción, y utilizar nuevos programas para encontrar información o comentarios sobre análisis de datos. ¿Sí? Ustedes van a poder generar sus datos con investigación, con experimentación y van a analizar esos datos y van a decir, bueno, conforme a estos datos voy a dar la siguiente respuesta o el siguiente análisis.
Estos proporcionan detalles suficientes para que sea evaluada la aplicabilidad a un problema de investigación. Entonces, ustedes tienen que proporcionar la información adecuada para que uno pueda evaluar y decir, ah, bueno, esta propuesta que está dando este alumno, pues la podemos tomar en cuenta porque sí da la información necesaria para que se haya evaluado y pues como un primer acercamiento nos puede servir para seguir investigando en esa área. O podemos también comprobar detalles de simulaciones que deben presentarse. Hay un alumno en el grupo que quiere hacer simulaciones. Entonces, si se dan cuenta, mira, aquí entraría dentro de los artículos metodológicos, hacer simulaciones y comprobar hipótesis. ¿Sí? Entonces, no vayan a creer que solo porque algo parece muy teórico, no se puede aplicar. Y aquí solo únicamente tengo las fuentes bibliográficas de lo que les presenté en todo esto. Yo les voy a subir esta presentación por si alguien la quiere tomar en cuenta para su tarea. Se las voy a dejar en los anuncios, como hemos hecho en todas las clases. Voy a tratar de subir el video también de esta clase para que lo tengan. Y con eso estaríamos terminando el día de hoy. Como les digo, va a haber tarea. Recuerden que es para el lunes 7, ¿verdad? Hasta la medianoche tienen para subirla. ¿Y por qué va a ser eso? Porque nosotros vamos a tener una clase, si no estoy mal, es después, cabalmente. Después tenemos este hito, ¿sí? Que es el 9 de septiembre, vamos a tener dudas de protocolo. Para ese tiempo yo necesito que ustedes ya hayan trabajado esa tarea porque así vienen frescos con las ideas que tienen de su trabajo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de revisar cómo quedó ese trabajo y vamos a ver dudas que tengan del protocolo. Rodrigo, disculpe. Adelante. Es que algunos ya tenemos clase ahorita. Dale, dale. No, sí, los que se necesiten ir, no hay ningún problema. Ya con esto yo termino la clase. Feliz tarde. Bueno, con cuidado. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Con cuidado. Feliz tarde. Adiós, adiós. Adiós.